Como digo, me alegra mucho de que esté esta noche con nosotros. Es una bendición. Vamos a meditar en la palabra. Abra ahí su Biblia en Lucas capítulo 12 y versículos 57 al 59. Cuando usted lo encuentre, amado hermano, le invito, por favor, se ponga de pie y juntos vamos a meditar en la palabra. Lucas capítulo 12, versículo 57. El título del mensaje de este día es hora de ser libre. Amén. Dígale que está al lado suyo, es hora de ser libre. Sí, hay tantas cosas que muchas veces nos atan, hermano. Y podríamos decir que quizás es para un mensaje para alguien que no conoce de Cristo, pero sí, algunas veces hay cristianos que todavía siguen atados, porque no ha habido ese conocimiento de la palabra. Dice un versículo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Pues esta noche vamos a conocer una verdad. Vamos a la Biblia, Lucas 12 le dije, versículo 57, ¿lo tenemos todos? Entonces dice así: ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado la última blanca. Así como estamos, oremos al Señor. Esta noche hemos venido a buscar el rostro del Señor, pero también hemos venido a escuchar una palabra de Él. Porque así como está, con sus ojos cerraditos, con todo su corazón, le dice: Jesús, habla a mi corazón esta noche, habla a mi vida esta noche. Te necesito, Señor Jesús. Si tú no hablas, Señor, yo no sé qué voy a hacer. Pídale al Espíritu Santo de Dios, ahí donde usted está, dígale: Dios, tú me conoces, tú sabes cómo estoy. Y tú sabes, Señor, la palabra que necesito. En esta hora, en el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Ahí con sinceridad, dígale: Señor, tú conoces la tristeza, el cansancio, la carga, el dolor, la angustia, la preocupación, lo que sea. Dígale: Dios, tú lo sabes, necesito una palabra tuya esta noche. Necesito, Dios, que me hables. No soy nada sin ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos a nuestras vidas ahora. Te necesitamos, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Gracias por ponerse en pie. Es hora de ser libre. Amén. Es hora de ser libre. Decía que muchas veces le entregamos nuestra vida al Señor. Él nos limpia de todo pecado. Pero por alguna razón, en algún momento de nuestra vida, de nuestro caminar cristiano, pareciera que volvemos a ataduras. Hay cosas en nuestra vida, hermanos, que son ataduras. Y muchas veces otro día hablaremos acerca de las fortalezas. Este día me estaban contando algo acerca de cómo hay fortalezas en nuestra vida. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, por el lugar donde estudie. Y me contaban un testimonio específico acerca de un cierto colegio y de las fortalezas que se levantan en ese lugar, porque los dirigentes de ese colegio pues no tienen nada con Dios, por el contrario, tienen un pacto con el diablo, y es por eso que suceden esas cosas. Entonces, pero otro día hablaremos de esas fortalezas, porque hablar de fortaleza es un lugar fuerte donde el diablo se siente protegido y no podemos atacarlo. Pero hoy, esta noche, quiero hablar acerca de la cárcel en la que muchas veces el diablo nos provoca para meternos, o en otros casos nosotros solitos nos metemos. Entonces es necesario que aprendamos cómo salir de ello. La Biblia dice que el deseo de Dios para sus hijos es que seamos libres. Y hablamos de libertad, hablamos en todo sentido. El deseo de Dios es ese, que vivamos una vida en libertad. Pero muchas veces no es así. Todavía vivimos bajo una opresión, todavía vivimos bajo una atadura, todavía estamos atados a algún vicio. Los vicios cada día nos consumen. Los vicios necesitan alimentarse. Y muchas veces los vicios nos cuestan dinero, tiempo y energía. Así que los vicios nos destruyen muchas veces. Pero aunque hay gente que sabe que aquello es un vicio, muchos de los que están en un vicio, o los que hemos estado alguna vez en un vicio, sabemos que eso es malo. Sabemos que no tenemos que hacerlo, pero siempre lo hacemos. Y el de haberlo hecho, siempre se sienten mal. O sea, pareciera ilógico, ¿verdad? Porque sabe que está malo, después de haber hecho el vicio, se siente culpable, pero siempre lo hace. Hay algo en él o en ella que no deja salir de ese vicio, cualquiera que sea. Este día me di cuenta de una persona que tiene vicio, por ejemplo, de las maquinitas, pero de esas maquinitas donde juegan, le echan moneda y supuestamente salen moneda, algo así creo que me estaban explicando.
Pero es un vicio cosa seria, tanto que está robando en la empresa donde está trabajando para mantener el vicio, porque no puede, su sueldo no puede mantener ese vicio. Entonces hay vicios, y si habláramos de vicios creo que haríamos una lista muy grande. Cada uno de nosotros sabemos las tentaciones o los vicios, o situaciones en las que uno se siente atado. Hay veces uno ve llorar de gozo, de la presencia de Dios al que está al lado nuestro, pero nosotros no sentimos nada. Estamos en una cárcel fría, en una cárcel donde vemos que el otro se goza, pero yo no puedo gozarme. Vemos como otras familias son bendecidas y viven paz y viven bien, pero nosotros no. Y vemos estas cosas en nuestra vida y uno se pone a pensar y uno medita en todo esto y dice, ¿por qué yo no? Y algunos, al no comprender esto, llegan a pensar, quizás Dios está enojado conmigo. Quizás Dios solo le habla al hermano fulano, pero a mí Dios no me quiere hablar. El detalle es que estamos posiblemente en una cárcel. Y vamos a ver ahora cómo poder salir de esas cárceles, como también cuál es la razón principal que nos lleva a meternos en esta cárcel. Entremos primeramente al versículo 57 del Evangelio de Lucas 12 que leímos. Dice, ¿y por qué no juzgáis? ¿Por qué dice? Por vosotros mismos lo que es justo. ¿Será el deseo de Dios que estemos sintiéndonos culpables por siempre caer en un pecado? ¿Verdad que no? ¿Será el deseo de Dios que estemos enfermos? No, porque pagó el precio de las enfermedades en la cruz. ¿Será el deseo de Dios que estemos en necesidad, en escasez y en pobreza? No, porque dice la Biblia que Él se hizo pobre para que usted y yo fuésemos enriquecidos. ¿Será el deseo de Dios que estemos fríos y no sintamos su presencia? No, porque el deseo de Dios es tener una comunión con cada uno de nosotros. Entonces empieza diciendo, juzguen ustedes mismos. No es el deseo de Dios que estemos en esa situación. Dios no quiere que estemos así. Pero entonces, ¿por qué estamos así? Vamos al versículo siguiente, 58. Cuando vayáis al magistrado con tu adversario. La Biblia menciona, y muchas veces asociamos al diablo como nuestro adversario, y es así, porque es uno de los enemigos del cristiano. La Biblia dice en Primera de Pedro que nos cuidemos porque vuestro adversario el diablo, la palabra adversario significa enemigo, pero aquí no está hablando del diablo. Algunas veces decimos, porque lea el versículo conmigo otra vez, cuando vayáis al magistrado con tu adversario, van a ir a un juicio, procura en el camino arreglarte con él. Así que la primera cosa que le quiero aclarar es, en ese versículo no se está refiriendo al diablo, ¿sí? Ese versículo cuando dice adversario, no está hablando del diablo. Porque con el diablo jamás nos vamos a poner de acuerdo. Porque con el diablo jamás vamos a poder firmar la paz. Porque somos hijos de Dios, pertenecemos al reino de los cielos. Él es el padre de la mentira. Él pertenece al infierno y luego al lago de fuego. Así que no hay comunión la luz con las tinieblas, dice la palabra. Así que no se refiere al diablo. Amén. Eso para aclararlo, porque alguno podría decir, bueno, voy a platicar hoy en la noche con el diablo, ¿verdad? Es decir, mira, diablo, pongamos de acuerdo, no nos demos duro, ¿verdad? No se está refiriendo al diablo ahí. Ahí específicamente o literalmente se está refiriendo a aquellos enemigos, a aquellas personas con las cuales usted tiene problemas. Porque seamos realistas y sinceros, la gran mayoría de personas, de seres humanos, tenemos problemas con alguien. La gran mayoría siempre tenemos problemas con alguien, con razón o sin razón. Algunas veces usted provocó esos problemas y otras veces se los ganó sin qué ni para qué, como decimos. Pero siempre tenemos dificultades con otras personas. Y somos propensos a guardar rencores o a tener esas enemistades. Algunas veces adoptamos una actitud en la cual, bueno, pasó el problema y yo lo que hago es que no me interesa, pero simplemente me alejo de la persona. Y en algunos casos yo creo esta palabra. Tal vez usted no lo odia, pero usted tampoco lo busca para pedir perdón. No, pero es que yo no lo ofendí, yo no le hice más nada. Sí, pero de alguna manera hay alguien que está enfermo. Necesitamos nosotros ir y sanar esas heridas. Nosotros ir y pedir ese perdón. Nosotros ir y hablar con esa persona. Y que la fiesta esté en paz, como decimos en buen salvadoreño. Necesitamos arreglarnos con eso. Usted es libre de hacerlo. Aún la palabra, la Biblia, no le ordena. Hay cosas que la Biblia nos ordena. Ir y predicar el evangelio.
no es una decisión, no es un si quiere o no quiere, tiene que hacerlo. Pero en este caso de perdonar, no nos ordena, se lo deja a su voluntad. Y le dice, cuando vayas al magistrado, en el camino debes de ponerte de acuerdo con tu adversario, con tu enemigo. ¿Por qué? ¿Qué tal si usted no se pone de acuerdo? Como es la mayoría de veces que nos sucede a nosotros. Sigue diciendo el versículo, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta ¿a dónde? Y es ahí donde comienzan nuestros martirios. Y es ahí donde sentimos que ¿por qué yo no puedo salir de este vicio? Y es ahí donde salimos que ¿por qué yo no puedo salir de este hoyo en el que he caído? Y es aquí que uno dice, es que pareciera que vivo en una desgracia y no puedo salir. Y hago pactos con Dios y hago renovación de votos con Dios. Y yo trato la manera de esforzarme y leer la Biblia y hacer el esfuerzo de ir a la iglesia. Pero siempre como que todavía algo no encaja bien. Todavía no logro sentir lo que los demás hermanos sienten. Todavía no veo mi bendición como la Biblia lo promete para nosotros los cristianos. ¿Pero por qué? Porque estamos en una cárcel. Usted puede batallar, usted puede hacer muchas cosas, pero eso no omite la realidad de que estamos en una cárcel. El deseo de Dios es que estemos en la cárcel, no es el deseo de Dios. Pero, perdóneme esta expresión, pero usted o yo fuimos los que quisimos ir a la cárcel. Se lo voy a explicar de otra manera. Si usted tuviera un problema legal con una persona y supóngase que usted no le pagó algo a alguien o algún trámite y tanto que llegaron a los juzgados, corríjame alguien si me equivoco, antes de entrar al juicio pueden ponerse de acuerdo. Antes de entrar al juicio pueden ponerse de acuerdo y decir, mire, ya estamos aquí, ya estamos casi para el juicio, pero, por ejemplo, cuando chocan carros o cosas así, ¿verdad? Va, mire, te voy a pagar tanto, va. Se acabó, ya no hay juicio. Ya no hay cárcel, ya no hay para que el juez diga algo o haga algo, ya no. Se acabó y todo está bien. Estamos bien ahí, ¿por qué? Porque hubo un acuerdo antes de entrar al juicio. Pero ¿qué pasa si ya entramos al juicio? Ya está difícil, ¿verdad? No sé si se podrá hacer, dice el hermano que no y él sí sabe, ¿verdad? Ya entrando en el juicio, nos tocó pagar. Y si en algún caso que es cárcel, nos toca pagar el abogado, los derechos procesales y toda la cosa que le dicen a uno, ¿verdad? ¿Por qué no arreglar antes? Entonces la palabra nos está diciendo, arregla antes. Mire, hermano, yo le voy a dar un consejo para todos esta noche. No guarde rencores con personas. Eso no quiere decir que no van a haber personas que nos van a dañar. En esta vida, de aquí hasta que nos muramos, siempre habrán personas que nos van a dañar. Y siempre habrá alguien, y siempre habrá algún motivo, siempre alguna persona por la cual vamos a sentir enojo y querer guardar rencor y odio contra alguien. Pero mire, hermano, si puede aprender algo especial esta noche, no guarde ningún rencor contra nadie. Aprenda a deshacerse rapidito de esas cosas. Yo no le voy a decir que no le molesten. Yo no le voy a decir que no sienta que le hirieron o que se sintió mal por lo que sucedió. Pero aprenda rapidito a perdonar. A salir de esa situación ligerito. Ayer pasó la situación, hoy arregle ese problema ya. La otra persona fue la que le ofendió a usted. Usted acérquese a esa persona. Y mi consejo de toda la vida, invítelo a tomar un café y un pancito. Ese ha sido mi consejo de toda la vida. Siéntense juntos y empiecen a platicar. Enmienden esas cosas. Mientras más largas le dé, más difícil va a ser perdonar. Mientras más tiempo deje usted eso, cualquiera que sea la situación. Y otro detalle más. Aquí de perdonar no se trata si usted fue el que ofendió y bueno, yo tengo que ir a perdonar porque yo fui el que ofendí. No. Aquí no importa quién haya ofendido. Aquí lo que importa es que hay un problema entre dos personas y se tiene que arreglar. Y uno de los dos tiene que dar ese paso. Y como usted está aquí esta noche, usted es el que tiene que dar el paso. O nosotros, más bien dicho, porque yo también, ¿verdad? Sí, tenemos que dar ese paso. Y tenemos que ir y pedirle perdón a la persona. Si la persona perdonó y se arregló, qué bueno.
Si la persona no quiso perdonar, pero Dios vio que yo fui, que yo pedí perdón, que lo hice de corazón y que hice todo lo necesario para pedir perdón y arreglar esa situación. Pero ¿qué tal si no lo hacemos? Porque óigame, usted es libre de hacer lo que usted quiere. Yo sé que hay veces se oye esa palabra bien rara, pues, porque debería decirle, mire, hágalo y todo. Pero es que es la verdad. De nada me sirve a mí, yo me estaría engañando solo si le dijera, mire, hermano, y ojalá tenga odios con alguien. Usted me va a decir, sí, hermano, amén, pero usted en su corazón puede estar odiando a 1, 2, 3, un montón de personas. Así que usted es libre de hacerlo. Y usted guarda rencor contra alguien. No, hermano, Dios sabe que no. Dios a todos los amo, hermano. Y la verdad que Dios sabe si habrá algo contra alguien. Y el punto es que si no arreglamos esas cosas con esa persona, con ese enemigo, con ese adversario, vamos a estar en una cárcel. Y no me estoy refiriendo en una cárcel física, sino en una cárcel espiritual. Qué feo debe de ser estar en una cárcel, ¿verdad? Yo solo me imagino cuando escuché el testimonio de mi hermano. Yo hace muchos años, yo estaba muy pequeño, mi mamá iba a traer mercadería a Guatemala. Después iba a la frontera a traer. Y ella vendía, lógicamente, aquí en El Salvador. Y en un tiempo vendían de aquellas chancletas chapinas que le llaman. No sé si alguien las conoció o todavía existen esas cosas. Bueno, el punto es que mi mamá fue a traer y fue como dicen, pan caliente eso aquí. Entonces mi mamá fue a traer más. Pero en esa segunda vez que fue a traer más, también se le fueron más rápido que la primera vez. Entonces mi mamá va una tercera vez, pero mi mamá fue a traer 2 sacos de esos grandotes así, de gallinas. El problema es que para pasarlas de la frontera de Guatemala para El Salvador, se pagaba impuestos por eso. Entonces, y como eran 2 sacos que iba a traer ella de esa gallina, entonces me dijo mi mamá, como buen negociante, ¿verdad? Queriendo ahorrarse los impuestos, me dijo, mira, yo me voy a ir, me dijo, con un saco, yo voy a pasar por la frontera, y vos te vas por aquella vereda, me dijo, ¿verdad? Entonces yo iba por en serio, hermano, como decir que porque no sé cómo explicarlo, pero esta era la aduana, aquí son las oficinas, había una calle donde pasaban los furgones, como esa, y al otro lado igual, había un monte. Entonces yo debía irme por el monte para no pasar por la aduana y que se pagara impuestos por esas gallinas. Entonces así fue, y yo iba por el monte, el detalle es que alguien me vio, ¿verdad? Y me agarraron y me detuvieron ahí en la aduana, los oficiales ahí. Entonces, mi hermano, yo era un niño, pues, 12, 13 años. Y yo estaba afligido que iba a ir a la cárcel. Y el detalle es que mi mamá pagó los impuestos y todo, y me esperaba al otro lado y no llegué. Entonces, cuando ella vio que ya me tardé, dijo, a este lo agarraron, ¿verdad? Así que se regresó y cabal, ¿verdad? Yo estaba ahí. Yo recuerdo que yo estaba muy enojado, hasta el día de hoy es una situación de gracia en la familia, porque en mi corazón yo pensaba que me iban a llevar preso. Entonces yo estaba enojado con ella y yo le dije, por su culpa me van a llevar preso. Nunca he estado preso, pero esa fue la única vez en la que quizás estuve un poco cerca. Pero con solo eso me imagino qué difícil, qué duro debe de ser estar preso. Alguien me decía hoy, si yo atropellara a alguien, yo me voy. Yo no, como cristiano debe de quedarse y auxiliarlo. No me dijo, pero y en eso lo mato, me dijo. Me van a llevar preso. Pero imagínate si debajo de una pasarela, alguna cosa, no vas a tener culpa, vas a tener cierta responsabilidad. No, me dijo, siempre hay culpa, así que no, me dijo, yo me corro, me dijo, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué estoy diciendo con esto? Él sabe, porque él conoce gente que está dentro de las cárceles y sabe la vida que es ahí. Y me dice, no, yo sé que mientras averiguo me eché 6 meses allá adentro. Y aunque arreglemos, está difícil. Ahora, el punto al que voy es que qué duro debe de ser estar en una cárcel. O escuchamos el testimonio de hermano Jaime, y debe ser duro estar en una cárcel. Y cualquiera diríamos, qué difícil estar en Mariona o cualquiera de las cárceles que nosotros conocemos. Pero algunos estamos en una cárcel espiritual también. Y también es duro estar en esas cárceles espirituales, donde simplemente vemos por los barrotes. A mí en este caso, hoy le iba a decir a alguien, pero medio no sé qué decirle, ¿verdad? Cuando la gente se para aquí y se pone a ver para afuera y digo, se les imagina que están presos, digo yo, ¿verdad?
Qué duro debe de ser, hermano. Pero algunos espiritualmente están también en una cárcel. Y están en una cárcel mientras los demás andan libres, disfrutando. Ellos están en una cárcel. Mientras los demás pueden comer lo que quieran, ellos no pueden comer lo que quieran. Hay tantas restricciones. Y en lo espiritual también son cárceles. Y si no perdonamos, y si no arreglamos las cosas con aquellas personas con las cuales podemos tener diferencias, estaremos en una cárcel. Pero Dios me ama. Sí, pero usted se fue a la cárcel porque usted fue a una cárcel espiritual porque no quiso arreglar las cosas con esa persona. Y óigame, hermano, llegamos al colmo de los colmos muchas veces dentro de las iglesias, porque hay algo que le quiero aclarar también. Cuando me estoy refiriendo de arreglar algo con un enemigo, con un adversario, no solo me estoy refiriendo que sea de la iglesia. Algunas veces la gran mayoría de cristianos tenemos ese problema. Nos ponemos a ver alrededor de la iglesia y decimos, no, yo no odio a nadie. Pero ¿y qué tal en su casa? ¿Qué tal en el trabajo? ¿Qué tal dentro de su familia? ¿Qué tal dentro de la colonia, del pasaje, del lugar de estudio? Hay personas a las cuales tenemos que perdonar. Pero usted me dice, no, no quiero y no quiero. Amén, usted es libre de hacer lo que quiera, pero no le quepa la menor duda que va a estar en una cárcel. Y ese no es el plan de Dios, por cierto, le aclaro. Y ese no es el deseo de Dios que usted esté en esa cárcel. Nosotros solitos fuimos porque no quisimos perdonar. Tenemos que perdonar. Tenemos que arreglar. Dice el versículo 57 que leímos. Debes de arreglar con tu adversario en el camino antes que llegue a la cárcel. Porque si llegaste a la cárcel, no vas a salir de ahí hasta que pagues todo. Mire lo que dice el versículo 59. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado la última blanca. Hermanos, no vale la pena estar en una cárcel porque no perdonamos a alguien. ¿Y sabe qué es lo peor de todo, hermano? Eso sería lo peor. Que yo estoy enojado con una persona. Por mi enojo, mi rencor y mi soberbia, mi altanería y todo lo que quiera llamarle usted, no perdono. Y yo voy a ir a parar a una cárcel mientras el otro está bien. Porque el de la cólera fui yo. Porque el del rencor fui yo. El otro ni sabe que yo estoy enojado con él. Y él anda feliz. Yo estoy preso en una cárcel espiritual. Y él anda por todas las calles de la ciudad celestial disfrutando de todas las bendiciones de Dios. Mientras yo preso. No es justo. No sé cómo lo ve usted, pero yo lo veo que no es justo. Mejor perdonar. Mejor perdonar. Mejor decirle, mire hermano, arreglemos. Mire tío, arreglemos. Mira fulano, arreglemos esto. No importa quién sea, pero arreglemos esas cosas. Y entonces disfrutaremos de la verdadera libertad. El versículo dice ahí, debes de arreglar con tu adversario. Si no irás a parar a la cárcel y no vas a salir de ahí hasta que pagues lo último. Vamos a otro versículo que nos va a ampliar un poco más todo esto que estoy hablando. Mateo, capítulo 18, versículo 23. Mateo, capítulo 18, versículo 23. Siempre hablando en la misma. Esto solo lo llevamos para que aclaremos un poquito más lo que estamos hablando. Es hora de ser libres, pero eso significa debemos de perdonar. Perdón, hermano. Mire, hermano, aún dentro de las iglesias habemos personas que guardamos rencor contra otros. Yo recuerdo en un culto especial, no fue aquí, fue en otro lugar. Yo estaba de invitado nada más, me habían invitado pues a ese culto. Y habían varios pastores. Y llegó un pastor. Y cuando ese pastor se puso en la puerta, había un comité que estaba atendiendo a los pastores que estaban llegando. Y cuando ese pastor se puso en la puerta de ese templo, vio a alguien sentado en una de las primeras sillas. Que años atrás, esa persona, que por cierto ya eran cristianos, ya los dos siempre, habían hecho un trato. Y en el trato, el que estaba delante, sentado en la silla, lo había, ¿cómo sería la palabra? Traicionado, llamémosle así, ¿verdad? Lo obligó a pagar ciertas cosas y bueno, lo amenazó hasta con hacer valer el contrato, y los dos eran cristianos. Entonces el pastor, por no tener problema, aceptó todo, pero él le quedó eso en el corazón. Pasaron los años, quizás 2, 3 años, y en ese culto Dios lo juntó, porque recuerde que casualidades no hay, Dios es quien obra todo. Y en ese culto Dios lo juntó. Así que el que había querido hacer valer el contrato estaba sentado en la primera fila y el pastor allá lo vio y no entró.
se fue para una oficina que había en esa iglesia y el pastor anfitrión fue y le dijo, hermano, ¿qué pasó, pastor? No, le dijo, mientras esté ese hermano ahí yo no entro, le dijo. O lo saca él para que yo entre o yo me voy, le dijo. El pastor no oyó qué hacer y lo dejó solo al otro pastor en la oficina y él no oyó qué hacer. Pero llegó una de esas hermanas sabias, de esas hermanas, yo valoro esas hermanas que no hablan mucho, pero cuando hablan, hermano, sé que son macheteras, ¿verdad? Pero con razón, pues, ¿verdad? Y esa hermana fue, le tocó la puerta al pastor que estaba enojado, ¿verdad? Hermano, ¿me permite una palabra? Sí, hermano, porque él es muy amable, todo no se puede negar otra cosa. Pero había un sitio. Sí, hermana, no se preocupe. Y le dijo, Dios nos manda a perdonar. Y que vaya a perdonarlo. Pareciera un poco irónico, ¿verdad? Un miembro diciéndole, o una oveja, porque no era miembro, pero una oveja diciéndole al pastor que fuera a perdonar. Y la hermana empezó a decirle esto, lo otro, aquí. Y él dijo, es cierto. Hoy Dios nos ha juntado para que nos perdonemos. Él va, lo saluda, se abrazan, predicó, porque era una situación que iban a predicar varios. Predicó este pastor, predicó el otro también. Y luego después se arreglaron esa situación. Hasta el día de hoy siguen haciendo trámites, negocios juntos. Arreglaron esa situación. Amados hermanos, es necesario que perdonemos. No vamos a salir. Hay veces nosotros creemos que porque no vemos a la persona ya hemos perdonado, pero eso no es así. Pero es que mire, hermano, usted no sabe lo que me han hecho. Tiene razón, no sé lo que le han hecho, pero lo que sí sé es que si no perdona va a ir a parar a la cárcel. Eso sí lo sé. No importa lo que le hayan hecho, usted y yo tenemos que perdonar si no queremos ir a parar a una cárcel, espiritualmente hablando. No estoy amenazando que mira Mariona, ya ni caben ahí. El punto es que debemos de perdonar. Mira, muchos, yo sé, a algunos se nos hace bien fácil perdonar. Porque quizás así fuimos educados, por nuestro carácter, por nuestro temperamento, se nos hace bien fácil perdonar a algunos. Pero yo sé que a otros se les hace súper difícil perdonar. Hay otros que no, ¿verdad? Y se ir a la cárcel, amén, hermano, y que el diablo me meta ahí, ¿verdad? Pero ese otro diablo no lo perdono. No, hermano, no vale la pena. Óigame, algunos en nuestras mismas casas no perdonamos, hermano. Hijos que no perdonan a sus papás. Esposos que no se perdonan entre ellos. Miren, hermanos, los que estamos casados aquí, todos, incluyéndome yo, ¿quién de nosotros que ha estado casado alguna vez no dijo una palabra con la que ofendió al otro? Dígame alguien que nunca haya dicho una palabra. Siempre hemos dicho, ¿verdad? Siempre. Y yo soy el primero, hermanos. Yo no le voy a decir, no, mire, hermano, todos ustedes pecadores han ofendido a sus esposas, ¿verdad? No, hermano. Ahorita no está ella aquí, pero porque anda en otra comisión ahorita. Pero Dios sabe que alguna vez he dicho alguna palabra con la que le he ofendido. Es cierto, pero el detalle está en que nos perdonemos. Perdonémonos. No le demos más largas al asunto. Mire, hermano, no vale la pena que sigamos en esa cárcel. Lo dije ayer en la reunión de servidores. Mi deseo es verlo bendecido a usted. Yo sé que Dios quiere bendecirlo en abundancia a usted, pero necesitamos poner de nuestra parte. Dios quiere obrar grandes cosas, pero si usted y yo no seguimos el lineamiento, el camino que Dios ha marcado para nuestra bendición, no vamos a ver bendición. Así que, iglesia, por favor, decida perdonar. Dígale al que está al lado suyo, pero así, con sentimiento, dígale, por favor, decida perdonar, dígale. Sí. Yo no sé, así dijo el pastor, dígale, ¿verdad? Pero decida, por favor, hermano, yo quiero que Dios lo bendiga. Yo quiero ver matrimonios restaurados y bendecidos. Yo quiero ver jóvenes bendecidos. Yo quiero ver gente aquí que me diga, mire, pastor, yo ya tengo, mire, el ministerio que Dios me prometió. Mire, pastor, yo no solamente tengo un trabajo, Dios me dio una empresa, pastor. Mire, pastor, yo soy el que se sacó el primer lugar de La Paz, en el caso de los jóvenes, ¿verdad? Mire, yo anhelo, es mi oración para ustedes, pero eso no va a pasar si ustedes no deciden perdonar. Yo me derramaré, yo me moriré orando por eso,
Pero si usted está preso en una cárcel, no va a recibir todos los bienes que le pertenecen. Mi deseo es que salga ya de esa cárcel y comience a vivir esa vida en libertad que Dios ha prometido para nosotros. Amén. Bueno, perdonen que me emociono, no leímos, ¿verdad, Mateo? Vamos a leer rapidito, porque el tiempo avanzó. Mateo 18:23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Cuántos talentos eran? 10,000. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Sabe aquí a quién está ejemplificando esto? A Cristo con nosotros. Nosotros teníamos una deuda con Jesús que nunca pudiésemos haberla pagado. Pero Él nos perdonó toda la deuda. Diga, toda la deuda. Todo nos perdonó Él. Toda la deuda que teníamos con Él nos la perdonó. Y al contrario, en vez de cobrarnos, nos ha comenzado a bendecir porque somos sus hijos. Él nos ha perdonado todas las deudas. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros muchas veces? Mire lo que dice el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo al que le habían perdonado, halló a uno de sus consiervos. ¿Qué quiere decir esa palabra consiervo? Que eran iguales, exacto. Que eran iguales. Eran los mismos. Así como los que estamos aquí todos esta noche somos iguales los unos con los otros. Amén. Somos iguales. Somos consiervos. Así que dígale, Dios le bendiga, consiervo, dígale. Consiervo, consierva, ¿verdad? Consierva, no conserva, ¿verdad? Sí, ya oí alguna cosa por ahí. Bueno, versículo 28, vamos. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía, ¿cuánto? Mire la gran diferencia que había. Uno eran denarios, los otros eran talentos, para empezar. Y para continuar, uno eran 100 y los otros eran 10,000. Había una diferencia, como decimos, abismal. 29. Entonces el consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ven que la misma petición hicieron los dos. Pero dice el 30, mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. No, ¿cuál perdonar deudas? Le dijo. Me tenés que pagar todo. Dios nos ha perdonado toda la deuda. Y es por eso que nos da el consejo: tienes que perdonar a todos los que te ofenden. Así como Él nos perdonó, así tenemos nosotros que perdonar a todos los demás. ¿Qué cosas le perdonó Dios a usted? Bueno, todo, ¿verdad? Pero si habláramos en detalle, cosas desastrosas que hemos hecho, Dios nos ha perdonado. Entonces usted tiene que perdonar cosas desastrosas que otros le hagan a usted. Pero como repito, usted es libre de hacer lo que quiere. ¿Y qué tal si usted se comporta como este? No quiero, Dios me perdonó todo a mí, pero yo no quiero perdonarle a los que me hacen. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo para que yo tuviese misericordia de ti? Tuviste que haber perdonado. Tuviste que haber perdonado. Pero no quisiste hacerlo. 34. Entonces su señor, enojado, diga enojado. Mire, hermano, no enoje a Dios. Nos va a meter a la cárcel. Va a mandar al alguacil, que es un espíritu del diablo. Es decir, metelo a la cárcel. Doy permiso. ¿Por qué? ¿Porque Dios quiso que nos mandara? No. Porque yo no quise perdonar. Porque yo no recordé todo lo que Dios hizo por mí. Porque yo no recordé, mire, aquí algunos nos convertimos muy jóvenes, pero también hay gente que se convirtió ya en una edad adulta y han hecho cosas desastrosas delante de Dios. Y Dios no les ha tomado en cuenta eso, sino que los ha perdonado y los ha limpiado con su sangre y los ha hecho parte de la familia de Él. Pero algunos no queremos perdonar. No queremos perdonar. Entonces dice, el Señor le dijo al siervo:
enojado, el versículo 34 le entregó a los verdugos. ¿Saben quién es sinónimo de verdugos aquí en esta porción? Los espíritus malignos. ¿Se acuerdan ayer que hablamos de las influencias del diablo? Que hablamos en el culto de la mañana. Los verdugos son espíritus malignos. Y Dios le dice a los espíritus malignos, sé el verdugo de ellos. ¿Qué es un verdugo? El que tortura a alguien, el que maltrata a otra persona, ¿verdad? Es un verdugo. Entonces, dice el 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que, ¿qué dice? Se fija que es lo mismo que dice allá en Lucas. No saldrás de la cárcel hasta que pagues la última blanca. La blanca era la moneda más pequeña que había. O sea, como dijésemos en este sentido, hasta que pagues el último centavo que debes. No, la cosa es seria, hermanos. La cosa es seria. Mire, yo le digo, si ustedes, Dios le revela esto esta noche, no nos queda otro camino más que perdonar. No vale la pena que me entregan unos verdugos solo porque no quise perdonar. Y aquí está más claro, Dios nos ha perdonado todo. Toda la deuda que teníamos con Él, Dios nos la perdonó. Lo que tenemos que hacer hoy, perdonar. Perdonemos. Y repito, haga memoria, haga una pequeña lista de personas a las que tiene que perdonar. Yo también ya he estado en esas situaciones donde uno cree, por eso siempre uso esa palabra, que hay veces no vemos a la persona y por eso creemos que hemos perdonado, pero no es así, porque yo ya he estado en eso. Yo creo que ya perdoné. Y pasan los años, cuando son 2, 3, 4 años, y veo a esa persona, hay algo que quisiera hacerme el mareado, ¿verdad? Tener un periódico para taparme la cara y no verlo, ¿verdad? Hacerme el disimulado, porque Dios sabe que no quisiera hablar. El detalle es que no he perdonado. Por eso uso esa palabra, porque sé que es eso. Ya he estado en ese camino. Y hermano, le repito, no vale la pena que me entreguen a los verdugos, que me metan a una cárcel y estar hasta ahí, hasta que pague lo último. No vale la pena. Mejor ahorita perdonar. Mejor ahorita ir donde esa persona y perdonar. Mejor ahorita decidir perdonar a esa persona, porque le aclaro otra cosa también que ya he dicho. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Es que yo no siento en mi corazón perdonar, es que si espera sentir jamás va a perdonar a nadie. El perdón es una decisión. Yo decido perdonar a esa persona hoy. El perdón es una decisión. Usted decide perdonar. Imagínense, hermanos, que hay gente que no perdona a su primer novio que tuvieron. Ya están casados, los hijos ya van a la universidad, pero todavía se acuerdan de ese bárbaro y no lo perdonan. Ojalá no se haya casado, ojalá esto le haya ido mal. Yo conozco gente. Y si en algunos casos ha habido situación de divorcio, hay situaciones en las que todavía no perdonan a esa persona. No perdonan a esa persona. Hijos que no perdonan a sus padres, papá o mamá, cual fuera el caso. Porque los dejaron, porque no les dedicaron tiempo, porque los castigaba muy seguido, por tantas cosas. Pero hay hijos que no perdonan a sus papás, papá o mamá, como fuera el caso. No los perdonan y no los perdonan. Es que mire, hermano, usted dice porque no sabe cómo me trataban. Y yo repito, es cierto, no sé cómo le trataban, pero lo que sí sé, que si usted no perdona, va a ir a parar a la cárcel. Si usted no perdona, va a parar en los verdugos. Así que no vale la pena. Imagínese, no solamente nos amarga la vida, no solamente nos sentimos mal. ¿Sabía usted también, por cierto, otro detalle, solo como un pequeño comentario a esto? Que los rencores, los enojos que tenemos producen cáncer. Producen cáncer, hermano. Así que, por cierto, no sea muy enojado, ¿verdad? En serio, hermano, producen cáncer. Las preocupaciones, la ansiedad o el afán producen cáncer mayormente en el sistema digestivo. El estómago, el colon y todas esas áreas. No, en serio, hermano, y eso es comprobado científicamente. No vale la pena. Agregado, dejemos eso, vaya.
Pero agregado a eso, yo estaré en una cárcel y no estar recibiendo lo que Dios tiene para mí. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Tenemos que perdonar. ¿Quiere ver la gloria de Dios en su vida usted? ¿Quiere vivir una vida pero así de comunión con Dios usted? Tenemos que perdonar. No importa lo que nos haya hecho, tenemos que perdonar. Decida perdonar. ¿Por qué vivir esa vida de amargura? ¿Por qué? Ya no. Mira, hay gente que no quiere visitar una iglesia porque alguna vez en alguna iglesia lo trataron mal. Perdone. Hay gente que dice, jóvenes o personas que dicen que no se van a casar nunca, sean hombres o sean mujeres. ¿Por qué no? Porque no han podido perdonar a aquella mujer que los traicionó. Yo estaba leyendo eso, hay mujeres que traicionan, ¿verdad? Y hay hombres que después dicen, no, ¿verdad? Ya no perdono a esa mujer y a ninguna, por eso mejor voy a seguir a Ricky Martin, ¿verdad? ¿En serio? ¿En serio? Y, no, hombre, olvídese, no vale la pena. No vale la pena. Perdone, hermano. Ya no sé qué más palabras decirle, pero perdonemos. Mire, se siente bien perdonar. ¿Cuántos alguna vez han perdonado a alguna persona? Se siente bien perdonar, hermano. Y después se siente ver encontrárselo en la calle y no sentir nada, y por el contrario saludarse y felicitarse o hablar unas palabras. Se siente bien, hermano. Se siente bien perdonar. Salgamos ya de esa cárcel. Revise en su mente y en su corazón. ¿Habrá alguien al que usted tenga que perdonar esta noche? ¿Habrá alguien? Muchas veces vemos a nuestro alrededor, repito, decimos, no, yo a todos mis hermanos, yo los amo, los aprecio, me tratan bien ellos a mí, yo los trato bien a ellos, qué lindo todo. Pero es que el detalle, posiblemente el que esté a la par suya no es el que tenga que perdonar. Como lo dije una vez, algunos siguen odiando a los muertos. Hay gente que sigue odiando a los muertos. Ese es mi abuelo, ¿verdad? Por eso todos los 2 de noviembre voy a bailar encima de su tumba, ¿verdad? En serio, hermano, tal vez no va a bailar, pero sí hay gente que está guardando rencor con los muertos. El muerto ya está o gozando con el Señor o sufriendo en el infierno, pero cabal. Y nosotros los vivos aquí guardando rencor. No, hermano, ya decida perdonar. Decida perdonar. Decida perdonar. Personas que en el pasado nos lastimaron, nos dijeron cosas hirientes. Algún profesor, alguna profesora que nos dijo alguna palabra. Nos dijeron, vos sos un topado, nunca vas a sobresalir en algo. Alguna cosa que nos ofendió, nos marcó. ¿Sabía usted, por ejemplo, que yo puedo escribo mayormente de letra de molde y casi no me gusta escribir letra de carta por la palabra que me dijo una maestra? ¿En serio? Por eso digo lo que estoy diciendo. Porque por una palabra, por un comentario que dijo una maestra en quinto grado, yo ya no decidí, desde esa vez dije, yo no escribo letra de carta. Y cuando escribo letra de carta es por pura necesidad, porque así se necesita y hay que hacer alguna cuestión, no porque yo solo de molde, ustedes se fijan. Algunos, cuando él les ha hecho algún mensaje a mano, se fijan, es letra de moldes. Por un comentario. Por eso yo le repito, revise usted en su corazón, ¿habrá algo? ¿Sentirá algo usted contra alguien? Es que a mí me cae mal eso. No, hombre, perdone. Empecemos a tener una actitud de perdonar a las personas. Primero, perdonemos lo que nos han hecho. Y segundo, a partir de hoy, tomemos una actitud que no importa lo que nos hagan, vamos a perdonar. Perdone. Mire, me voy a ir un poco más profundo, porque a algunos no les conozco realmente. Conozco algunas realidades de su vida, pero realmente no conozco las historias de todos. Tengo que aceptar esa realidad. Y hay un detalle que muchas veces nos está haciendo mucho daño, y es en las familias, hermano. Hay hijos que están sentados en la silla de una iglesia, pero siguen odiando a sus papás. Y llega un punto que eso se destapa, pues. Pero mientras eso no se destape, el rencor está allí en el corazón. Y van a la iglesia. Y algunas veces hasta sirven en la iglesia. Y algunas veces hasta toda la familia va a la iglesia. Pero el hijo está odiando al padre.
Hay esposas que tienen rencores contra sus esposos. Esposas que dicen, es que yo no olvido aquella palabra que me dijo. Y algunas veces que me trata bien, que esto y lo otro, pero hay una palabra que yo no olvido. Y esa palabra la tengo. Es tiempo de decidir perdonar. Algunos quizás, esposas o esposos, no lo sé, quizás tuvieron una pareja anteriormente y esa pareja no la han podido perdonar. Y ahora están con su esposita, vienen juntos a la iglesia, o su esposo, como fue el caso de la hermana, o cualquiera que sea el caso, y están en la iglesia, pero hay alguien que no pueden perdonar. Y si lo vieran, ese viejo desgraciado, ojalá se vuelva muerto, ¿verdad? Qué bueno que lo dejé, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Si es hombre, ¿verdad? Esa vieja desgraciada, si es la mera bruja, es el diablo encarnado, versión mujer, porque... No, hermano, pero yo llamo a mi esposita, porque hay que aceptar una realidad. En las iglesias hay situaciones así. Y nosotros no somos la excepción. Pero necesitamos perdonar. Necesitamos perdonar. Los jóvenes tienen que perdonar a aquel que les puso ese apodo que no les gustó, ¿verdad? O algunas veces llegamos hasta adultos y todavía cargando con ese apodo, ¿verdad? Por eso les repito, no me encierro ahorita, quiero ver, no, yo aquí a todos los amo, hermano. No, quiero ir más lejos esta noche. Quiero que usted y yo vayamos más lejos, hagamos un retroceso un poco en nuestra vida y comencemos a ver, ¿habrá alguien a quien tengamos que perdonar? ¿Será que no nos hemos dado cuenta y por culpa de esa persona estamos ahorita metidos en una cárcel espiritual? En una celda fría, solos, abandonados, comiendo mal, durmiendo mal, no disfrutando de todo lo que está en lo externo, porque estamos en una cárcel oscura. ¿Por qué no salir esta noche? Salgamos de esta cárcel. Ya es hora de que seamos libres. Ya es hora que se abran las puertas de esa cárcel y seamos libres. Entonces eso significa que ya es hora de perdonar. Quiero que cerremos nuestros ojitos, inclinemos nuestro rostro. Y así en su mente y en su corazón quiero que usted medite y piense, ¿habrá alguien a quien tengamos que perdonar? Voy a dejar un momento para que usted analice en su mente y en su corazón.